Estamos hablando que la interrupción legal del embarazo se da como derecho elemental en determinadas causales, ¿no ve? O sea, estamos hablando de que de eso también trata la sentencia constitucional. Son 13 delitos que están en el Código Penal, que la diputada Mansilla en el año 2014 ha señalado de que son inconstitucionales, porque hubo un avance normativo en temas de tratados, convenios, y nuestra Constitución lo ha establecido dentro de lo que se llama los estándares internacionales y dentro del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, yo cuando hacía mis prácticas en psicología, yo iba hasta Chacachi y había víctimas de violencia sexual que podían realizarse la ILE, pero el psicólogo decía, no, tienes que tenerlo, mejor cuídate, y decían a sus hermanos y hermanas, tienes que cuidarle porque capaz se quiera suicidar y todas esas cosas. Y eso es porque socialmente hasta el día de hoy, nada más que el cuerpo de las mujeres, no el cuerpo de los hombres, se considera una propiedad social. O sea, el parir para las mujeres se impone como un servicio social obligatorio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Estamos felices de poder reunirnos nuevamente en este espacio seguro, gentil, que también nos moviliza, nos hace encontrarnos y preguntarnos. Hoy tenemos un tema bastante movilizador, textualmente movilizador, porque nos moviliza, salimos a las calles, ya se van a enterar un poquito más. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre los desafíos de la sentencia constitucional 206-14 para el ejercicio del derecho a decidir, ahí en el marco del 28 de septiembre, ayer. Bueno, y queremos recibir a gente que nos acompañe siempre que está aquí, que es lindo volver a ver aquí en el Contextatarias. Querida Carol, responsable de comunicación de aquí del Centro de Promoción Gregoria Paz, una alegría tenerte aquí. Ella no sabe, pero ella siempre está en todos los programas, solamente que normalmente está al otro lado, pero siempre es lindo tenerla también de este lado. Gracias, Ale. Sí, o sea, siempre estoy atrás, pero ahora estoy adelante. No estoy frente a cámara.
llamar así. No, para mí un gusto volver a estar, retomar esta segunda temporada. También son nuestros primeros capítulos y enfocarnos a esta temática tan importante es, bueno, algo muy movilizador para Gregoria Pasa como tal, ¿no? Entonces, un gusto para mí estar acá, conversar y también tener a caras nuevas invitadas en el set de Gregorias y bueno, por supuesto, porque son Gregorias también, ¿no? Entonces, gracias, chicas, chicos, y bienvenidos a todos. Eso, ya un casero de Contextatarias, pero la primera vez que en esta segunda temporada, Ever Flores, responsable legal del Centro de Promoción Gregoria Pasa. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar presente el día de hoy y tocar este tema, ¿no? Que es esta sentencia constitucional. Creo que es un avance en tema de derechos de las mujeres y creo que hay que verlo, hay que analizarlo y también hay que conocer cuáles son estas barreras que aún hay que trabajar. Eso, los desafíos es una pregunta que también nos va a movilizar nuestra conversación el día de hoy. También queremos dar la bienvenida a Cosette Mamani. Ella es activista, feminista y facilitadora en temas de seguridad digital y violencia digital, fundadora y coordinadora de Revueltas. Primera vez que te tenemos aquí, una alegría poder tenerte. Qué lindo estar en este espacio y estar con mujeres bien potentes que la conocemos diariamente en la lucha feminista, ¿no? Feliz de estar acá. Esta es una característica, si nos queremos dar flores aquí en Contestatarias, es que se genera un encuentro eso, ¿no? Entre nosotras, caras conocidas, caras que tal vez nos hemos visto de lejos en las marchas, en las movilizaciones, en los encuentros, pero ahora nos damos un tiempito para sentarnos y conocernos mejor. Eso. También queremos dar la bienvenida a Violeta Tamayo Oliver. Ella es politóloga y militante de Pan y Rosas. Bienvenida. Gracias, Ale. Bueno, gracias a las compañeras también por la invitación. Igual feliz de compartir con compañeras, con compañeros con quienes siempre estamos ahí constantemente dándole a este y a otros temas en las calles, en los espacios de diálogo y más ahora, ¿no? Que es en el marco de la lucha por el 28 de septiembre por el derecho al aborto legal, que es fundamental, ¿no? Ya lo dijo, ya lo tiró, ahí está. De eso estaba por ahí en la casa, todos estaban pensando, ¿qué sentencia? ¿De qué están hablando? ¿De qué van a hablar hoy día? Exactamente, y por eso hemos también salido a las calles a preguntar qué nos dicen respecto, si la conocen, no conocen, qué opiniones tienen en una Grego Cápsula que ahora mismo vamos a ver. ¿Qué nos tienen que decir en las calles? No sé del tema. Algo, muy poco. Que está permitida bajo ciertas modalidades, creo que es abuso y... No he escuchado de ningún medio, pero sí me da alguna idea, ¿no? No. Sí, estoy de acuerdo. Según mi punto de vista, creo que sí estaría de acuerdo porque si es una violación, creo que no tendría por qué cargar con esa responsabilidad la menor. Sí. 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 Estoy en contra. Dependiendo el problema que tengan, ¿no? Si es como dices, si es con una violación, todo, estaría de acuerdo, pero si fuera por algún motivo adicional, no. Dependiendo de las circunstancias, estaría en contra o a favor. A medias. Depende de la circunstancia. A favor. Estoy a favor. Sí, muchas amigas. No. Sí, una amiga. Sí. No. Sí. 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 Es muy importante. Creo que sí habría más educación en las instituciones. Yo creo que tendrían más información las mujeres y se podría prevenir en ciertos casos. Sí, pero no es tan funcional porque actualmente en los colegios existen hartas charlas sobre sexualidad, pero aún así no está funcionando, diría yo. Sí, totalmente. Sí, pero hay que un poquito estudiar en qué instancias hay que darse ese tipo de información. Bueno, varias opiniones nos han dejado un poco así como, de eso se trata, ¿no? Las gregocápsulas, salir a la calle y encontrarnos un poco de cara con una respuesta común en la calle. Y bueno,
primero abriendo, ¿no?, un poco el espacio, es la desinformación, la falta de información, o tal vez el llamarle, no sé, como decíamos, sentencia constitucional, a uno ya le suena, uy, ¿qué será? ¿De qué me estará hablando? ¿A qué hace referencia? Y bueno, cuando se desarrolla un poco más sobre la interrupción legal del embarazo, decían, sí, me suena a algo, ¿no? Sin estar realmente uno seguro. Pero la respuesta, la primera es no. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿La desinformación? Claro, la falta de llegada. Yo voy a empezar. Bueno, por un lado creo que sí es la desinformación, o que también, pero pienso, tal vez a uno no le conviene ni siquiera estar informado sobre ese tema, ¿no? O sea, pienso que uno es eso, que muchos los que han respondido que no conocen acerca de la interrupción legal del embarazo es porque no lo ve como un problema social, no le interesa y por eso dice no conozco y no responde. O a pesar de que conozca, quizá también dice no conozco porque no le interesa, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que sí, evidentemente existe una falta de información acerca del tema por parte de todos los medios, las instituciones que tenemos, ¿no? Los medios de comunicación, las instituciones educativas, el Estado en general como tal. No se habla de este tema como que una sentencia que vela por los derechos sexuales y reproductivos de muchas personas, ¿no? O sea, pienso que esa podría ser una de las primeras artífices para que la gente responda de esa manera. No sé qué opinan. Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que dice Caro, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con que no es casual. O sea, por un lado hay desinformación, pero por otro lado hay falta de información, ¿no? Hay información incorrecta, que es desinformación, pero por otro lado hay absoluta ausencia de la discusión pública sobre la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y esta absoluta ausencia no es casual, o sea, porque ¿de qué se discute todos los días? O sea, hay temas que se posicionan cotidianamente, ¿no? ¿Ve? Que son, entre comillas, de interés social o que tienen que ver con incluso banalidades, ¿no? Desde las vidas de los famosos hasta, por ejemplo, lo que, no sé, acontece diariamente con la economía. Pero generalmente lo que ocurre con la vida de las mujeres, lamentablemente, es tema secundario, ¿no? O sea, es decir, se banalizan los hechos de violencia, se banalizan, qué sé yo, las muertes cotidianas, se hipersexualiza a las mujeres. Entonces, ese es un tema muy complejo, ¿no? Es decir, y el aborto y la interrupción legal del embarazo como uno de los temas que afectan nuestras vidas, porque estamos hablando de que, o sea, son cientos de mujeres las que mueren todos los años por esta causa, ¿no? Pues se deja como elemento secundario, cuando en realidad es una de las principales causas por las que las mujeres nos morimos. Entonces, es una completa falta de información y debido a también las orientaciones que da el Estado y la falta de discusión en las escuelas, en los espacios donde deberían informarnos sobre esto, que es un derecho elemental, porque estamos hablando que la interrupción legal del embarazo se da como derecho elemental en determinadas causales, ¿no? O sea, estamos hablando de que de eso también trata la sentencia constitucional. Y no es casual, decimos, porque además es en el marco de toda una campaña, no solo conservadora, ¿no?, estatal, sino también de grupos antiderechos que evitan que se hable de estas cosas. ¿Y cómo evitan que se hable de estas cosas? Hemos visto, por ejemplo, que sobre la educación integral en sexualidad, que se quería implementar y de manera muy escueta, digamos, ¿no? Porque tampoco es que se quería implementar como debería ser en la malla curricular. Incluso con esa pequeña miseria que quería otorgar el Estado, han salido los antiderechos a decir que no se hable de esto, que quieren hacer abortar a nuestras hijas, etcétera, ¿no? Entonces, es por esto, o sea, hay mucha campaña contra los derechos de las mujeres y en particular para hablar de la interrupción legal del embarazo, ¿no? No es algo prioritario, ¿no?, para el Estado. Es que también es un tema bien complejo, ¿no? Yo creo que el tocar ese tema, y lo decías al inicio, Alejandra, ¿no? O sea, tocar el tema del aborto sí implica tener muchos puntos de vista, y creo que a veces al ser tan complejo, muchas veces el tema se polariza, ¿no? Para poder, digamos, comprender realmente qué es lo que nos plantea esta sentencia constitucional. Y muchas, por ejemplo, lo que decía Violeta, por ejemplo, evidentemente los medios de comunicación trazan la agenda
comunicacional, mediática, ¿no? Y siempre va a estar el tema económico, el tema político, y estos temas que también se debería de tratar, lamentablemente se lo va rezagando, ¿no? Ahora bien, también creo que es una crítica, una autocrítica para nosotros como instituciones. ¿Qué estamos haciendo para poder difundir esta información? Muchas veces simplemente estamos trabajando, qué sé yo, con grupos focales, pero no estamos llegando a expandir esta información. Tenemos este poderoso aparato, ¿no? Y muchas veces este poderoso aparato nos da también la posibilidad de poder generar contenido que vaya pues con esta temática. Pero lamentablemente el interés también que le da a la población para poder informarse acerca de estos temas, ¿no? Y lo que se veía ahí en la entrevista o en la encuesta, ¿cuántos conocen de esta sentencia? Esta sentencia, ¿de qué nos habla? Realmente nos habla, ¿qué nos dice este artículo de 266? En esta sentencia constitucional, y tal vez un poquito también para poder informar a la población, son 13 delitos que están en el Código Penal que la diputada Mansilla en el año 2014 ha señalado de que son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque hubo un avance normativo en temas de tratados, convenios, y nuestra Constitución lo ha establecido dentro de lo que se llama los estándares internacionales y dentro del bloque de constitucionalidad. Ha tomado como base estas sentencias constitucionales y ha identificado estos artículos del Código Penal son inconstitucionalidades. Y dentro de eso estaba el artículo 266. Ya estaba este artículo, pero ¿qué se ha llegado a modificar? ¿No? Dentro de este artículo, o sea, antes de la gestión 2014, ya estaba el aborto impune. Es decir, te exime de responsabilidad a la persona quien realice el aborto. Ya se encontraba, pero ha modificado ciertas características. Por ejemplo, ya antes de la 2014 te pedía de que esté iniciado un proceso penal. Y lamentablemente en nuestro país el proceso penal es pues años y años. Y más y aún si vas a tocar temas de agresión sexual. Eso lo han tachado, le han dicho es inconstitucional. Entonces ahí ya se quita ese parámetro, pero sigue hasta ese, es un delito pero que te exime, ¿no? Y también la parte donde te dice, donde tiene que tener sí o sí con el tema de la autorización de la mujer, ¿no? Entonces son palabras que se ha ido quitando a una tipología, a una normativa que ya se tenía, pero esto marca un hito porque es un avance dentro de los derechos de las mujeres. Es decir, hasta el 2014 no había ninguna asambleísta, senadora que se dio cuenta de esta inconstitucionalidad, ni siquiera instituciones que trabajaban en pro de los derechos de las mujeres. Pero sí hubo esta asambleísta que se dio cuenta, esta diputada planteó y pues se hizo un análisis jurídico y que yo les invito, son casi 50 páginas de esta sentencia constitucional, los miembros del Tribunal Constitucional hacen un análisis hasta desde el tema sociológico. O sea, de por qué se debe de considerar estos aspectos para modificar no solamente este artículo, otros artículos. Es decir, esta sentencia constitucional no solamente toca el aborto impune, toca otros delitos que va también en beneficio de las mujeres. ¿Conocerán las mujeres esos artículos? No, evidentemente por la prioridad, por el tema que se toca, solamente se ve, por ejemplo, el tema de la ILE. Ahora, el tema de la desinformación. Por ejemplo, yo les invito, aquí vamos al Centro de Salud Final Los Andes, en la puerta está, y dice qué es el ILE, la sentencia constitucional y en qué caso se debe de aplicar. Eso tendría que replicarse en todos los centros de salud. ¿Para qué? Para que la mujer cuando asista a hacer su control prenatal, cuando ya se entera que está en gestación, tenga conocimiento de esta información y tener una área donde pueda haber un profesional. En el caso, por ejemplo, de los centros de salud es el área social, ¿no? Es el área donde la trabajadora social muchas veces tiene que dar este tipo de información. Y ahí también, Ever, creo que más allá igual de la sentencia misma existen barreras, dificultades y contradicciones, ¿no? Por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, eso también lo que decías, hay contradicciones por parte de la sociedad, porque si bien están ahí estipulados 3 causales, ¿no? para que se pueda realizar la interrupción legal del embarazo, existen casos, y ya lo hemos visto, bastantes casos mediáticos, como la niña de Yapacaní que tenía 11 años y fue un caso bastante mediático que salió a nivel internacional,
donde la misma, por más que esté estipulado en la normativa, por más que esté reglamentado incluso, la misma sociedad se interpuso, ¿no? O sea, la Iglesia Católica se metió, ¿no? Y como que decidieron que no, que iban a velar por los derechos de ambas vidas, decía, o sea, lo que sale, ¿no? Entonces, existen también barreras hasta la actualidad sociales y normativas para que se pueda dar cumplimiento a este avance normativo que ya se dio desde la agenda de las mujeres, bueno, y de la sociedad en general, ¿no? Justamente, ¿no? El tema de la teoría y la práctica y las realidades de nuestra sociedad es totalmente diferente, ¿no? Como decía Viole, el tema, y Carito también, el tema de la información. ¿Cuánto saben las adolescencias, juventudes, las mujeres de esta sentencia constitucional, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hacía mis prácticas en psicología, yo iba hasta Chacachi y había víctimas de violencia sexual que podían realizarse la ILE, pero el psicólogo decía, no, tienes que tenerlo, mejor cuídate, y decían a sus hermanos y hermanas, tienes que cuidarle porque capaz se quiera suicidar y todas esas cosas. Y desde ahí vemos que los mismos profesionales que deberían apoyar al hecho de proteger a las mujeres no están informados, ¿no? Y son realidades que están pasando y siguen pasando en nuestra cotidianidad, ¿no? Haciendo un sondeo nosotros aquí en la UP hace muy poquito que estamos con la campaña, estamos viendo que las compañeras no saben qué es la ILE, qué es la interrupción legal del embarazo, y muchas veces se tienen que evitar estas cositas, o informarse o no informarse, o buscar información que muchas veces no está de acuerdo, y obtener otras medidas, ¿no? Entonces, la desinformación y la información muchas veces pueden ser contradictorias de quién la dice, ¿no? La realidad, perdón, pero lo que dice nuestra realidad es totalmente diferente. Creo yo, cuando por ejemplo me decía, Caro, mira, te voy a invitar a tocar este tema, tiene que ver con el ILE. Yo retrotraía, por ejemplo, a mi infancia, a la época de lo que es el colegio, y no sé si aún, por ejemplo, se irá dando, es que el aborto no nos han mostrado como algo malo. O sea, a mí por lo menos eso, o sea, en mi chip es algo malo. Y justo creo que era, no sé, materia de biología o religión, si no me equivoco, había un video donde, de los piecitos, ¿no ve? Mamá, ya son 3 meses, ¿no? Mamá, ya pronto te voy a llegar a conocer, y había como que el médico que, bueno, en el audio hacía como que le quitaba los bracitos, no sé qué. Entonces, como eso, o sea, eso te va generando impacto. Ahora, habría que ver, digamos, si aún se sigue manteniendo en los centros educativos, si aún este tipo de información se va difundiendo. Porque si nos van a meter el chip de que el aborto es malo, obviamente tú ya vas con esa visión y decir, bueno, el ILE, lo que decía Cosette, ¿no? De que tal vez hay profesionales en estos espacios donde el tema de la agresión sexual queda en la impunidad muchas veces, o sea, tal vez no tanto en la ciudad en comparación de áreas rurales. Entonces, creo que ahí es donde se tiene que trabajar, pero lo que decías, la realidad, o sea, cómo estamos viendo, cómo a nuestros hijos se les está dando esta información sobre el aborto, o sea, es sumamente complejo, o sea, y creo que hoy no vamos a descubrir la pólvora, pero tampoco vamos a llegar a la solución, porque es un tema sumamente complejo, es amplio Alejandro. Sí, y ahí, o sea, un poquito para aclarar igual para la audiencia, ¿no? Lo que decía el Eber, o sea, si bien el artículo 266 del Código de Sistema Penal habla de aborto impune, o sea, es importante dejar claro que todavía no hemos conquistado el aborto legal y despenalizado en Bolivia, ¿no? O sea, el aborto lamentablemente sigue penalizado en Bolivia y las cifras hablan por sí solas, ¿no? O sea, no se puede cuantificar realmente la cantidad de vidas que se pierden por abortos mal practicados año por año, porque son cifras difícilmente identificables por la ilegalidad de la práctica. Sin embargo, cifras conservadoras hablan de 480 mínimamente, o sea, mínimamente 480 mujeres año tras año, pero hay otras cifras que han develado otros años hasta 680 mujeres año por año. Nosotras todos los 25 de noviembre salimos a reclamar por la vida de las mujeres. Hablamos de 100 y tantos feminicidios, 120, pero estamos hablando de que casi 680 mujeres están pudiendo morir por esta causa año tras año. ¿Por qué es ilegal? Y porque la cantidad de abortos impunes, y ahí seguramente vamos a hablar más adelante de cifras, o
O sea, hasta donde nosotras discutíamos con Pani Rosas el año pasado, creo que se ha tenido más o menos cuantificada, pero de los 80.000 abortos que se practican aproximadamente, porque igual no se tienen cifras muy exactas, pero lo mínimo de lo que se habla son de 60.000 y lo máximo que se ha llegado a cuantificar más o menos son de 80.000 año por año, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando de que es ilegal, pero la ilegalidad no evita que las mujeres sigan haciendo la práctica del aborto por necesidad, por las causales que sea, y estos abortos, la mayor parte de estos abortos no son por las causales legales. O sea, menos del 1% de los abortos practicados en el país son a partir de la sentencia constitucional. Estamos hablando de que más de 70.000 mujeres abortan ilegalmente en el país. ¿Por qué? Incluso el espectro de las personas que podrían abortar legalmente en el país, porque se dan muchísimas barreras, muchísimas barreras. O sea, incluso hablemos de la sentencia constitucional, por ejemplo, ¿no? Y para aclarar un poco igual para la audiencia, lo que ha hecho esta sentencia constitucional es lo que explicaba un poco el Eber, pero en palabras sintéticas, quitar la orden judicial como requisito para las mujeres, ¿no? Porque, ¿qué pasaba antes? Digamos, tú tenías que ir a proceso y hasta que se lleve adelante el proceso penal, ¿cuánto tarda un proceso judicial? Pues, ¿cuánto tarda en salir una orden judicial? Y hasta eso la guagua tiene 2 años, ¿no ve? Entonces, hasta ya ha nacido, ya la adolescente se fregó la vida porque no pudo acceder, etcétera, ¿no ve? Entonces, ¿qué ocurría? Había retardación, entonces se decide, y no es un regalo de una autoridad política, no ha sido un regalo del Estado, esto ha sido una obtención de la lucha de las mujeres, porque las mujeres han venido reclamando por esto años, y no solo por una miserable sentencia, que es útil, pero es miserable frente a las necesidades de las mujeres. Ha sido producto de la lucha de las mujeres que se ha conseguido esta sentencia constitucional, ¿no? Entonces, y aún así no se aplica. No se aplica por lo que decía Caro también. Tú vas, por ejemplo, a centros médicos, nos ha pasado ya con compañeras que pudiendo acceder legalmente, hay médicos que argumentan esto de la objeción de conciencia, pese a que todos los centros de salud en teoría, ¿no? Reglamentariamente, por el procedimiento técnico, deberían garantizar un personal de salud que atienda a las mujeres y no lo hacen. Entonces, muchas mujeres tienen que peregrinar para buscar atención, incluso por la causal salud o causal violación. Y lo mismo ocurre en el caso de, y esto tiene que ver no solo con la penalización legal, sino con la penalización social del aborto, ¿no? Y por otro lado, también porque hay, en el marco también de esta penalización social en los casos que sí tienen causal legal, digamos, toda esta violencia sistemática durísima contra las niñas, de que se enteran las iglesias, y esto es algo denunciable, o sea, no solamente el caso de Yapacaní, que los padres, digamos, como que han rodeado también de este consentimiento de que se acerquen las iglesias, sino que tú tienes en instituciones que aplican abortos legales a las iglesias paradas ahí, o sea, no están en las marchas contra las violaciones, no están en los casos de feminicidio, no hemos visto ni a un cura, ni a un evangélico, ni a un sacerdote de la Iglesia Católica en las marchas recientes por el feminicidio de Carla, de la UMSA. Ahí brillan por su ausencia estos tipos, ¿no ve? Cuando violan a una niña, etc. Pero cuando se trata de ir a fregar a las puertas de las clínicas para evitar que las niñas aborten, están ahí haciendo campañas. Vergonzosa actuación de los grupos antiderechos, ¿no? Vergonzosa, repudiable. ¿Y para qué? Para obligar a niñas violadas a parir. Si no me equivoco, estamos hablando de que se dan más o menos 200 denuncias por violencia sexual al día. Y son más o menos 90 embarazos de niñas y adolescentes diarios en el país. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? O sea, realmente es una actuación hipócrita, ¿no? La de las iglesias, pero no lo hacen de manera gratuita. Las iglesias y los grupos antiderechos tienen esta lógica porque también estamos en un estado que, lejos de ser un estado laico, es un estado que permite que estos grupos tengan poder, se articulen. Estos grupos, estamos hablando de que, por ejemplo, el ministro de Justicia, Iván Lima, y esto no sé si es de conocimiento público, pero ustedes sí lo deben saber, el tipo es del Opus Dei.
O sea, estamos hablando de que el ministro de Justicia es de los grupos más conservadores, antiderechos, misóginos, anti-LGTBI, anti-aborto, etcétera, de Bolivia. Y no solo eso, ¿no ve? O sea, grupos de poder como hasta la misma Yanine Áñez y demás eran de con mis hijos no te metas, ¿no ve? Entonces, todos los partidos tienen en sus filas grupos antiderechos que han evitado y obstaculizado que las mujeres avancemos en esto. Porque si estamos hablando de que la menor cantidad de abortos son abortos legales y que más de 70.000 mujeres están abortando, pese a que es ilegal, estamos hablando de que tenemos un problema mayúsculo en el país y que necesitamos avanzar en la despenalización y no solo la sentencia constitucional y el artículo 266, que desde ya son importantes y que todas las personas deberían conocer, todas las mujeres en particular, pero son insuficientes, ¿no? Son insuficientes. Ahí lo que decías, Violet, se refleja bastante en todos los discursos que están saliendo, que son discursos misógenos y machistas, ¿no? Por parte de algunas autoridades, que no voy a mencionar. Pero que ya sabemos. Dilo. Ya sabemos. Yo quería retomar, Violet, también rescatando que esto es un problema totalmente grande, estructural, que muchas mujeres deciden y no lo dicen, ¿no? Entonces, solamente como ejemplo, bueno, en el sondeo de opinión, y cuando preguntábamos si conoces a una persona que haya abortado, y decían sí, o sea, todos conocen a alguien, ¿no? Hace años, cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, conversaba con un amigo y debatíamos igual de este tema, ¿no? Y él me decía que no, que nada que ver, yo le decía que sí, o sea, y debatíamos del tema, ¿no? Y le digo, son varias mujeres que lo hacen y no lo dicen. O sea, es algo que está pasando, es una realidad. Y él me decía, no. Y me llama 2 semanas después y me dice, Carito, te cuento algo, tenías razón, me dice. ¿Por qué? Mi licenciado el otro día nos ha preguntado a todo el curso, a ver, levanten la mano si alguien conoce a una persona que haya abortado, a una mujer que haya abortado. Y todos han levantado la mano, eran como que 3 que no levantaron. Y son todas, Caro, tienes razón. Me decía, no, o sea, porque es una realidad que está pasando, ¿no? Y como decías, Viole, no, son cifras, o sea, no hay cifras exactas, porque están los lugares clandestinos, están algunos centros, y esto también, y muchas de las muertes que ocurren a causa de esto, son pues también gente que no ha accedido a un dinero o que no tiene dinero y ha podido pagar un centro de salud con especialistas, con un buen trato, etc. Si no hay un lugar clandestino, y los lugares clandestinos en Bolivia abundan, ¿no? También tiene que ver la clase. La garita. La clase está Sí. totalmente atravesada. También no lo dicen por ese tema social, ¿no? No es como que una mujer se levanta un día y dicen, ya, yo voy a ir a abortar, digamos, que fuera como un deporte, ¿no? Entonces, este estigma social de que no hay estas cifras tiene que ver también por el qué te dirán, qué te va a decir tu familia, tus amigos, la sociedad, digamos, si vos dices que has abortado, ¿no? Porque, o sea, hay el miedo de que te juzguen, porque no es como un deporte que un día te levantes y dices, yo voy a ir a abortar así de fácil, ¿no? Y creo que también es eso, o sea, ver la otra realidad, ¿no? Desde la mujer, o en este caso desde esa víctima que ha sufrido. Justamente, año pasado nosotros como institución teníamos el patrocinio de un caso de agresión sexual, ¿no? En donde la madre se llega a enterar de que su hija estaba en gestación ya faltando 1 mes o 2 meses antes del alumbramiento. Llega acá, se hace la denuncia, se hizo todo el acto investigativo, recién se llega a enterar la madre que había sido su hija abusada en un minibús. O sea, se ha hecho todas las investigaciones, se ha tratado de recuperar la cámara donde ha pasado, donde la grabación donde ha pasado todo eso. Justamente nuestra psicóloga, porque yo le derivé al área psicológica para que pueda trabajar, Daniela, la psicóloga, era justamente la que le ha atendido. Pero hay otros factores, lo que decía Cosette, o sea, ¿no ve? La señora, la mamá decía ahora, ¿qué voy a hacer con la niña o el niño? No recuerdo el género. Le voy a dar yo mi apellido, ¿qué voy a hacer? Lo haré pasar. Y es una realidad de que hay agresiones sexuales o nace un menor de edad y los papás de la víctima lo hacen pasar como si fuera el hermano menor de la mujer que ha sufrido agresión sexual. Es una realidad, ¿no? Y muchas veces esto tiene muchas consecuencias jurídicas a futuro, hasta por temas hereditarios, sucesorios. Porque igual había un caso donde, hace 10 años donde yo trabajaba, igual venía una señora y decía, a mi hijo en su momento solamente le puse el apellido materno, ahora quiero pedir asistencia familiar. El tipo está purgando en la cárcel, pero quiero que me pague asistencia familiar. ¿Cómo puedo hacer?
No, se tiene que hacer un trámite en el Ceresi. O sea, hay una realidad muchas veces donde, ¿cómo lo afronta esta mujer? ¿Cómo encara a la sociedad de esta mujer que ha tenido un hijo producto de una violación? ¿Cómo son sus sueños? ¿Cómo se ha truncado su sueño de esta joven, de esta señora que tenía trazado toda una vida, pero por la llegada de un ser ha tenido que asumir responsabilidades que por su corta edad no lo tenía que tener? O sea, es una realidad. Evidentemente acá dice Violeta, Cosette, podemos teorizar la 206, o sea, todo podemos ver, pero esta realidad. Sería lindo hacer un programa y te decía tal vez en el anonimato, desde este lado, ¿no? De estas señoritas, de estas mujeres. ¿Cómo es su percepción? ¿Qué es lo que dicen ellas? Lo que te decía, ¿no? En ese sentido estamos para eso aquí. Yo creo que si ellas no pueden, si todas han respondido en el sondeo, sí tengo una amiga, sí he tenido una hermana, he tenido mi mamá, que tal vez hay esta sensación por la vergüenza, por el estigma, que no quieren, pero nosotros estamos aquí para conversarlo, para enojarnos, aquí están nuestras caras, aquí están, nosotras podemos dar la cara y decir, ¿saben qué? Es una responsabilidad del Estado, nos adeudan cosas, y estamos aquí para eso, porque también yo sé que es difícil para muchas mujeres, ¿no? Pero aquí estamos, este es el espacio para empezar a abrir la conversación, que tal vez una madre, alguien nos vea y diga, ¿sabes qué, hija? A ver, ¿qué ha pasado? Conversemos, ¿qué te ayudo? O con mi hermana, o con mi amiga, ¿cómo comparto esto como mensaje de WhatsApp, digamos, ¿no? Esta es la sentencia, ¿cómo converso en mi casa? Se hace silencios, porque el silencio es el amigo, ¿no? El silencio es el amigo de la iglesia. ¿Para qué? Porque es más fácil, ¿no? ¿Qué pasa si yo empiezo a abrir el diálogo en mi tecito, en el minibús, en la esquina, con la casera? Yo creo que ese diálogo abierto, honesto, descarado, porque ya, o sea, el cansancio está y da rabia. Y cada año es lo mismo, ¿no? Porque desde el 2014 que nos dicen, está la sentencia, y 15, 16, ya han pasado 10 años de la sentencia, estamos en 2024, ¿y cuáles han sido los avances? ¿Cómo? Y cada año, y han pasado la marcha, y seguimos, y parece que cuánto, y aprovechar que las mujeres no nos cansamos, o sea que va a ser 2025 y nosotras vamos a seguir en esto, ¿no? Vamos a seguir empujando. Yo quiero poner algo en el mensaje, estamos hablando de las mujeres, ¿no ven? Pero ¿cuándo los hombres abortan? O sea, yo quiero hacer esa pregunta también, ¿cuándo los hombres abortan? ¿Y cómo se está visibilizando? ¿Tienen una respuesta a eso? A ver, no sé. Claro, o sea, y eso es pan de cada día, ¿no? O sea, es absolutamente pan de cada día no solamente cómo se desentienden, ¿no? de las responsabilidades paternas, sino también cómo son los primeros, ¿no? Porque es chistosísimo esto, parte como nosotras, bueno, tenemos redes sociales, todas las organizaciones, digamos, ¿no? Pero cada vez que, por ejemplo, poníamos un afiche, marcha del 28 de septiembre por el derecho al aborto, o sea, en fila, los primeros son así tipos, ¿no? Así varones. Fila de comentarios masculinos, ¿no? O sea, como de cientos de hombres que te aseguro que ejercen una paternidad o que nula, digamos, ¿no? Y la mayoría de las que están en contra precisamente no son las mujeres, como por ejemplo cada acto, cada marcha del 25 de noviembre, del 8 de marzo, los primeros que estar ahí son grupos antiderechos con un rostro eminentemente masculino, digamos, ¿no? Con posiciones agresivas y demás. Entonces, sí creo que hay como este juego, ¿no? En que socialmente además, o sea, porque no es solo una responsabilidad individual, ¿no? Sino como socialmente, por todo lo que tiene que ver con la división sexual del trabajo, etcétera, los hombres no asumen una paternidad responsable, incluso si se limitaran solo a dar económicamente cierto monto de dinero. O sea, el estar ahí, el criar un hijo, el hacerse responsables no solo de sus gastos, sino también de sus afectos, etcétera, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los trabajos cuidados, que no se les reconoce a las mujeres, pues nunca los van a tomar 100%, digamos. Y eso no se criminaliza socialmente. Sí, o sea, total, si los hombres se desentienden, ya voy a pagar mi asistencia familiar, y esto todavía sí lo hacen, porque muchas veces no lo hacen, no se criminaliza socialmente. Pero cuando hablamos de un tema del aborto, cuando una mujer quiere decidir y decir, no voy a tener este hijo porque tengo otros
otros planes para mi vida, se criminaliza socialmente, está señalando, ¿no? O sea, como siempre, está toda la carga social en las espaldas de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que también es otro punto, porque en la misma conversa hablamos tanto de las mujeres, pero también es una realidad, es un problema social, donde participan las mujeres y hombres, ¿no? O sea, participan en esto, o sea, está en la sociedad como tal. Cuando una decide abortar, y como decías, José, no es una decisión fácil, ¿no? No es algo que como que, ya pasó y listo, lo hago. Y al mes siguiente otra vez te embarazas y lo hago. O sea, no es como que cada mes vas a estar haciéndolo. O sea, no es una decisión fácil. Y también el proceso después de realizar también es un proceso de qué es lo que pasa con ella, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cómo se contiene durante toda esa etapa, durante toda esa situación por la que ha pasado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? No es que va a estar feliz y como muchos opinan, ¿no? También creo que es una cuestión de doble moral, ¿no? Cuando una mujer decide sobre su autonomía de su cuerpo y dice, no, ¿por qué? Así digan, no. Pero cuando un hombre decide desligarse de las responsabilidades, es como que ya como que lo normalizan también, ¿no? Dentro de la sociedad, pero también hay una doble moral de decir que cuando una mujer quiere decidir sobre su cuerpo y no quiere tener hijos, es el tema de lo estás haciendo mal, o el hecho de que pueda asumir la responsabilidad materna solo ella, es como que también lo criminaliza, ¿no? ¿Por qué vas a asumir la maternidad si tienes que pedir pensiones, digamos? Entonces, hay este juego de dobles morales a la conveniencia también de quién lo está diciendo, ¿no? Ahí yo tengo un matiz contigo, Carito, sobre lo que decías respecto a, digamos, que puede ser difícil el post-aborto, digamos. O sea, yo creo que es importante hablar de esto nosotros como feministas, porque hay que desestigmatizar el hecho de que el aborto es traumático. O sea, claro que es como dice la Cosette, que no es como que, ay, me desperté y como el aborto se puede practicar, entonces me voy a hacer un aborto porque se me ocurrió, digamos, ¿no? O sea, eso no existe. O sea, nadie es que elige hacerse un aborto. Pero pasar por una práctica de aborto, o sea, en sí mismo el aborto no te produce traumas, ¿no? Lo que te genera, digamos, como ni siquiera trauma, sino te intimida, es que sea una práctica ilegal. O sea, ¿a quién no le va a dar miedo? Pues es como, ay, o sea, como saber que estás haciendo algo que puede tener un delito de cárcel. Pero el aborto en sí mismo, o sea, yo sé de compañeras que han abortado y que han tenido abortos y que cuando lo han hecho, contenidas, apoyadas por sus amigas, por sus parejas, etcétera, y además han sabido y han trabajado con ellas mismas en que no están cometiendo un delito, en que no es un pecado, porque lo que decía Lever es clave. O sea, yo me acuerdo que yo estaba en un colegio católico y también como cuando tú eres niña o niño y te hacen sentir como, o sea, además como o sea, ese niño, igual que yo, es un niño indefenso que está saliendo en pedacitos, digamos. Y quienes hemos visto, por ejemplo, abortos legales, ¿no? Hemos acompañado a compañeras a abortos legales, hemos visto que literalmente lo que sale no es ni un piecito ni un bebé. O sea, el aborto legal hasta las 13 semanas es literalmente como un coágulo menstrual. O sea, es así. O sea, es así, digamos, ¿no? Entonces es absurdo, o sea, pensar que están así como el feto ingeniero, digamos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el feto ingeniero, ¿no ve? O sea, es alejadísima la práctica del aborto hasta las 13 semanas y, de hecho, no es para las mujeres y la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce que el aborto en sí mismo, o sea, bien practicado, un aborto bien practicado no tiene ni por qué causar ni secuelas físicas ni psicológicas, ¿no? ¿Qué es lo que te causa? O sea, no solo la penalización, sino que también tienes al cura de la iglesia que te dice asesina, criminal, o tienes a la vecina que te dice, qué sé yo, pecadora, te vas a ir al infierno. Eso es lo que le causa a las mujeres, pero el aborto en sí mismo no. ¿No? Ahora es diferente tener una pérdida de un bebé que deseabas, digamos, ¿no? Que estabas planificando. Lógicamente eso, pues si tú quieres, pero si no quieres, y yo no tengo ninguna vergüenza de reconocer, por ejemplo, en mujeres que se han hecho abortos deseados, o sea, que ellas realmente no han elegido eso, por múltiples causas, por violación,
por temas de salud que son legales, pero también en otros casos compañeras que, por ejemplo, han sido responsables con su sexualidad y aún así les ha fallado el método anticonceptivo, compañeras que no querían quedar embarazadas y por diferentes y todos válidos motivos han querido abortar, porque no solo las mujeres abortan porque han sido violadas, las mujeres abortan porque no lo tenían planificado y porque se dio de alguna forma. Y todas, como hemos visto en el video, todas conocemos casos así. Entonces, de hecho, las mujeres que yo conozco que han llegado a tener, se han sentido profundamente aliviadas. Profundamente, porque nadie más que nosotras mismas en nuestras vidas vamos a cargar con eso que es una responsabilidad, con eso que implica un giro en la vida, absolutamente. Tener una guagua implica, pues, o sea, tu vida da un giro de 360 grados. Y, o sea, una no solo pone el cuerpo, o sea, una pone el cuerpo, pone las energías, pone la cotidianidad, pone el trabajo, pone los estudios, o sea, pones todo ahí. Así que es una decisión demasiado. Ahora, creo yo también hay que ver personal, esto y mira, y a veces, como tú decías, Carita, a veces es bueno siempre hablar sobre las experiencias. Yo, por ejemplo, antes de venir esta mañana, se me ocurre preguntar a mi esposa, yo tengo 2 hijos, uno tiene 7 años y el otro ya tiene 3 años. Le digo, mira, amor, le digo, ¿tú desde qué? O sea, mira, yo soy varón y difícil que yo sienta un embarazo, aunque tal vez en la etapa de la gestación hay que ser cuidados con la esposa, todo, y le decía, ¿hay un afecto hacia el nuevo ser que va a llegar? Le decía, o sea, ¿desde qué momento nace este amor? Porque me gustaría, siempre a veces lo dices, pero a veces, ¿desde qué momento surge este apego? ¿No? O sea, si es que lo hay. Sí, me dice, ¿no? Sí lo hay. Y lo que tú decías, ¿no? Muchas veces cuando tienes una planificación familiar, cuando quieres tener a un hijo, evidentemente van a ser, que se llama desde el inicio, o sea, va a haber ese apego. Pero estamos viendo de que hay casos, y esto te habla de esta normativa, ¿no? De que si es producto de la violación, de una agresión sexual, es algo que tú no estabas planificando, o sea, es algo que tú no has improvisado. Ahora, tocar por lo que tú decías, otras causales creo que es para otro tema, creo yo, no, pero acá te está diciendo la sentencia, hay delitos donde se te ha forzado, esa tu libertad sexual, esa tu capacidad de decidir con quién tener relaciones sexuales, cuándo, cómo, dónde, y si tener un hijo ha sido vulnerado, la norma te está diciendo, mira, acá tienes esta sentencia, puedes ir a los centros de salud donde te puedan llegar a practicar. Entonces creo que en ese lado, y esto habría que ver también, o sea, si en este grupo de mujeres que han sido víctimas, si surge ese apego emocional o no. Hoy, por ejemplo, hablaba con mi compañera psicóloga y le decía, mira, tú que has trabajado en los SLIM y la Defensoría, ¿tenías casos donde vino? Sí, me decía, ¿no? Porque ella trabajó en los Yungas, me decía, sí, y muchos de esos me dijeron, ¿sabes qué? Me recuerda a su papá al agresor. O sea, son ese tipo de cosas que a veces puede que el médico, al objetar que no va a hacer esta práctica, puede estar restringiendo a una mujer a hacer recuerdo cada vez a su agresión sexual, ¿no? Y creo, y te decía, Violeta, es un tema sumamente complejo, creo yo, y no sé si el tiempo nos da para... Hasta que nos digan creo yo, y no sé, la pregunta sobre el aborto, mira, yo no sé cómo te puedo responderla, yo así la verdad, porque sé que hay papás totalmente irresponsables y nadie se lo va a negar. Si a un papá le dices, mejor no me pagues asistencia familiar, el tipo chocho de la vida no asume responsabilidad, es una realidad. Pero también creo que hay varones que sí les gusta cuidar, tener estos cuidados con su esposa, pasarla, con ella todo lo que es la etapa de la gestación, apoyar, acompañar en el momento del parto. Antes no había, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, de acompañar en el parto, ¿no te dejaban entrar? Sí, no, ahora que hay ahí, ¿no? Entonces creo que sí es otra realidad, el tema no amerita tocar esto, pero creo que para mí, como varón, sumamente complicado de decirte. En la conversación, más allá de que Lever nos está acompañando hoy día, sí, con su mirada... No sé qué haces acá. No sé qué haces acá. Pero claro, ese diálogo es en el que nosotras nos preguntamos, ¿no? Y sí, hay
la intención, digamos, de, bueno, ¿qué pasaría? Pero finalmente no es su cuerpo, ¿no? Por eso no sabes qué responder. Sí, por eso. Sí. No, es sobre el cuerpo de las mujeres y ahí está, ¿no? ¿Y por qué? Porque además otros, a través del Estado, la Iglesia, asumen como propia esta conversación que ¿en qué momento se ha planteado que esta conversación tiene que ver con la iglesia? ¿De dónde? ¿No? ¿En qué? Yo quisiera, ¿no? Y después, tal vez alguien puede comentar, esta relación iglesia-aborto, ¿a quién le conviene? ¿No? ¿A quién le conviene silenciar y a quién le conviene traerlos sobre la cura, mesa? ¿No? Tal vez invitarlo. Aquí lo pegan, ¿no? Pero es que además estamos hablando de una iglesia que objeta el derecho al aborto, objeta la educación sexual y comete, como lo hemos visto recientemente, actos de pedofilia, o sea, lo que hemos visto con los diarios del cura Pica, etcétera, o sea, y ese es tema para otra. Sí. Ahí podemos venir si quieren. Ya, nos invitan también. Ya. Pero no, es terrible porque se oponen a todo, Y sobre lo que decía Leber, bueno, y sobre el tema de la iglesia, solo como dato curioso, la iglesia en realidad no es que siempre se opuso al aborto. Y ese es un tema súper apasionante porque tú ves los cambios políticos en la posición de la iglesia desde la antigüedad. De hecho, la iglesia empieza a dar un giro antiaborto, sobre todo con la revolución industrial, porque antes de eso sí tenían una posición como que las mujeres aborten. En la revolución industrial la iglesia católica empieza a girar tremendamente. ¿Por qué? Porque empiezan a requerir que las mujeres empiecen a parir para dar más mano de obra. Y ahí es cuando la iglesia dice, no, las mujeres tienen que parir porque la industria necesita niños que trabajen, porque además en ese momento los niños eran mano de obra barata, digamos, ¿no? Bueno, dato curioso. Sobre lo que decía Leber, claro, o sea, puede haber paternidades responsables, nadie dice que no, pero son la excepción que confirma la regla. O sea, de hecho, todos los procesos que hemos facilitado, incluso acá, digamos, como con compañeras gremiales, con mujeres de liderazgo, o sea, toditas, casi toditas, las que yo he conocido, tenían procesos por asistencia familiar. O sea, nunca es que los tipos dicen, ya te voy a dar de manera... Tú, Ever, sabes eso, digamos, ¿no? O sea, tú así, además es capísimo el Ever en asistencia familiar, pero es así como, nunca es así. Yo no conozco un solo caso de compañeras que, bueno, creo que un par, digamos, pero además en círculos muy alternativos, ¿no? Así de estos hombres que intentan así de construirse, digamos, pero son poquísimos, o sea, realmente, y... Claro, es como esta cuestión, ¿no? O sea, porque estos hombres existan, no es que ha dejado de existir el patriarcado, son excepcionalidades al machismo que no hacen que el sistema deje de ser patriarcal. Y eminentemente ahí, o sea, el cuerpo de las mujeres es un campo de disputa, ¿no? Y es un campo de disputa en cuanto al aborto, porque el aborto, o sea, si nosotros dimensionamos lo que tiene que ver la interrupción legal del embarazo y el aborto por cualquier causal, implica el derecho a la autonomía corporal. O sea, no puede ser que en pleno siglo XXI nosotras no podamos decidir qué va a pasar con nuestro cuerpo. A nadie le pasa eso más que a las mujeres. Estamos hablando de los hombres. Y estamos hablando también de los hombres trans, porque también hay que hablar de que los hombres trans también se embarazan, ¿no? O sea, es importante mencionarlo también. Pero a nadie le pasa más que a los cuerpos, digamos, como feminizados, ¿no? Socialmente, esto, o sea, que no podamos decidir qué nos va a ocurrir, ¿no? ¿Qué nos va a ocurrir? Eso es una cosa elemental. Y eso es porque socialmente, hasta el día de hoy, nada más que el cuerpo de las mujeres, no el cuerpo de los hombres, se considera una propiedad social. O sea, el parir para las mujeres se impone como un servicio social obligatorio. Y no solo se nos impone parir, sino se nos impone una maternidad que generalmente es indigna. O sea, estamos en una sociedad que nos obliga a parir además en medio de un contexto económico de crisis, en medio de un contexto machista, patriarcal, donde los trabajos de cuidado no son distribuidos de manera equitativa, donde el Estado no te va a garantizar guarderías públicas, lavanderías públicas, comedores públicos. O sea, es jodida nuestra situación. Sí. Encima de que no nos garantizan una maternidad digna, no nos dan el derecho a elegir si es que por cualquier causa hemos quedado embarazadas. Entonces es una pelea elemental.
O sea, no solo para las organizaciones feministas, sino para la sociedad en general, es un problema dramático el hecho de que la mitad de la humanidad, la mitad de la población nacional, no tenga el derecho básico a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y no hay, solamente con esto ya, porque sí, seguramente hay los comentarios, ¿no? de las mismas mujeres que dicen, pero yo he salido adelante con mi hijo, con mi hija, si yo he podido, ay, ¿de qué están hablando? Que ustedes cómo no van a poder, porque hay esos comentarios, ¿no? Yo he salido adelante y estás romantizando eso, ¿no? Porque las vidas y las familias son distintas. Las vidas y las situaciones de las familias son distintas y yo sé que hay comentarios ahora donde yo he salido adelante porque se romantiza mucho y como tú dices, Violet, por eso toco ese tema, no hay condiciones ahora para poder, y la decisión de una mujer de ser o no ser una madre, entonces, o sea, ahí va a depender porque no tenemos esas condiciones, ¿no? Pero apuntaremos a la corresponsabilidad. Claro, seríamos corresponsables. Claro, podemos ser corresponsables. Entonces, bueno, para traernos un poco a sentar esta conversación, queremos invitar a nuestra invitada especialista, Patricia Brañez. Llega con barra aquí la barra. Coordinadora nacional del CLADEM Bolivia. Le vamos a dar una bienvenida que ya sabemos que nos va a sentar y bueno, aquí ya con Porro ya estábamos ansiosas igual hace rato de poder escucharla. Bueno, aquí ya la tenemos a Patricia, que nos ha escuchado un poco toda esta conversación movilizadora. A ver, te escuchamos, querida Patricia. Muchas gracias. Lo que comentaba al ingresar es que es un ejercicio muy difícil el estar detrás escuchando las opiniones, porque uno tiende a reaccionar por varias cosas que se han dicho, ¿no? Creo que, en primer lugar, hay que puntualizar que el aborto impune en nuestro país existe mucho antes de la sentencia constitucional. Está incorporado en el Código Penal desde 1970. 72, claro, el Código Banzer, ¿no? Y que paradójicamente se ha incorporado en un estado dictatorial, ¿no? Por un dictador que incorpora el aborto impune, otras figuras más de delitos de aborto, pero que de una u otra manera garantizaba, digamos, el acceso sin límite gestacional para realizarse un aborto en caso de violación, incesto, estupro o riesgo de la vida o salud de la mujer embarazada, ¿no? Entonces, hay que tener esa referencia siempre. El impedimento y el obstáculo que había en ese momento con la aplicación del Código Penal era precisamente la orden judicial, ¿no? La orden judicial que significaba no solamente denunciar el delito, porque eso iba por un lado, y por el otro lado la mujer tenía que tener la autorización de un juez para acceder al sistema de salud para que se realice el aborto, ¿no? Con un procedimiento invasivo, o sea, ubicándonos, digamos, en esa época, ¿no? El avance que ha habido con la sentencia 206-2014 es que se elimina esa autorización judicial. Ese es el avance. ¿Y qué ha significado eso? Que una mujer que está en situación de violencia sexual pueda ir al Ministerio Público o a la policía a denunciar el hecho de violencia sexual. Y con la copia de la denuncia, ir al centro de salud, al sistema de salud, a solicitar una interrupción legal del embarazo. Ese es un buen avance. Ahora, y eso es bueno que las mujeres sepamos, y que también los hombres lo sepan, y que también la sociedad en general lo sepa. Porque yo estoy de acuerdo, lo que se necesita en nuestro país es la despenalización social del aborto. ¿Por qué? Porque nos rodea prejuicios, nos rodea el tutelaje del sistema patriarcal a través de la Iglesia y del propio Estado sobre los cuerpos de las mujeres. Y eso es lo que tenemos que romper en nuestro país, ¿no? Creo que las mujeres
tenemos que apropiarnos, digamos, de este derecho, que es el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, ¿no? Ahora hay toda una serie de prejuicios y de obstáculos, ¿no? Más cuando se habla de niñas menores de 15 años. El propio sistema de salud y el propio sistema de justicia no está respondiendo pues a la violación de los derechos sexuales y reproductivos de estas niñas y adolescentes, ¿no? Porque en los centros de salud, aparte de todo lo que ha señalado Violeta sobre los prejuicios religiosos, la objeción de conciencia y todo eso, el sistema de salud en el primer nivel hace rebotar los casos. ¿Por qué? No les da la gana de responder a una emergencia. No aplican ningún tipo de protocolo. El protocolo de violencia sexual en nuestro país es de avanzada, pero no la aplican, porque no hay insumos, no hay quien te lo haga, ni siquiera el protocolo para evitar el embarazo lo aplica, ¿no? Entonces el sistema de salud se rasga las vestiduras cuando se habla de aborto, ¿no? Porque la ILE es aborto, por si acaso, ¿no? Porque se quiere minimizar el aborto diciendo ILE, interrupción legal del embarazo, pero es un aborto, pues, ¿no? Entonces, no se hacen cargo los centros de salud para dar tratamiento en emergencia. No te dan la anticoncepción de emergencia. Inclusive cuando son menores de 10 años, 11, 12, 13 años las niñas, ¿no? No tienen insumos. Y esa es responsabilidad de los gobiernos municipales y departamentales. No están dotando. Aquí en el Alto, ustedes van a los centros de salud, te dicen, sí, conocemos lo que es, pero no hacemos nada, ni atención. Derivamos a la Defensoría. Pasa 72 horas de la violación y esa niña está en riesgo de salud, porque puede ser infectada por el VIH, hepatitis B, toda una serie. Y también puede tener consecuencia un embarazo no deseado, porque también ahí yo quiero entrar. El Eber decía que le preguntaba a su esposa qué conexión tenía con el feto cuando estaba embarazada. Pero no es un bebé, ¿no ve? Es un feto o es un embrión. Posiblemente si ella ha buscado y es un embarazo deseado, va a tener la conexión. Pero eso no estamos discutiendo. Estamos discutiendo cómo se usa el cuerpo de las mujeres como propiedad masculina de los hombres para invadir ese cuerpo, para violarlo ese cuerpo y para embarazarlo y decidir como sociedad que esa mujer tiene que continuar con un embarazo no deseado. Es otro tema completamente diferente, porque se respeta el embarazo deseado. No queremos que las mujeres que desean aborten. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un embarazo no deseado, y en este caso de la ILE, de un embarazo no deseado producto de un delito, que es completamente diferente. Y que ahí tenemos que tener claridad. Y que cuando se trata de una violación, un hecho de estupro, de incesto, etcétera, inclusive una niña de 10 años, ¿no ve?, tiene el derecho a decidir si continúa o no continúa con ese embarazo. Y ya no queremos el tutelaje, pues, ¿no? Ya no queremos que nos digan, un ratito, te has embarazado, tienes que seguir con ese embarazo para que llegue a término, ¿no? Porque tu rol fundamental es ser madre como mujer. No, pues, una niña no puede ser madre. Una mujer que ha sufrido violencia sexual, tenga la edad que sea, si resulta embarazada, no tiene la obligación de continuar. Y resulta paradójico el
La sentencia constitucional 206-2014 señala que las mujeres, de manera progresiva, tenemos el derecho a decidir. Y eso rompe el tutelaje de que se decida que la sociedad, médicos, iglesia, padres, qué sé yo, decida si yo puedo o no puedo abortar. Rompe el tutelaje, ¿no? Y dice de manera progresiva, porque se supone que si una niña de 10 años resulta embarazada por el delito de violación, incesto, estupro, etcétera, ¿no? Y tiene que decidir continuar, ¿por qué no puede decidir no continuar? O sea, ¿no? O sea, te dice, tienes que continuar, tienes que decidir para cumplir tu rol materno, ¿no? Pero no puedes decidir no continuar con ese embarazo, es absurdo. O sea, y ahí hay unas dicotomías, hay dobles discursos, que está acompañado mucho de estas posiciones conservadoras, patriarcales, de querer ordenar sobre tu cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también resulta paradójico que, por ejemplo, este año se incorpora en los datos del sistema de salud en atención prenatales a menores de 14 años. ¿Ustedes pueden creer eso? Se incorpora como dato que se está atendiendo a niñas menores de 10 años para hacer atención prenatal. Y hay 53 casos hasta julio en atención prenatal. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, ¿cómo un sistema de salud puede permitir que niñas menores de 10 años continúen con un embarazo? Cuando la normativa dice que de menores de 15 años tienes que asumir, indagar que esos embarazos son por violencia sexual. Entonces, ¿qué está fallando? Evidentemente la desinformación. No les estás informando que tienes la posibilidad de acceder a una interrupción legal del embarazo con garantía, con seguridad y que puede hacerte en un centro de salud con todas las medidas de salubridad. Entonces, estamos en una sociedad que te habla desde una posición conservadora, religiosa, de que el aborto es pecado, de que no, o sea, pese a todo lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, pese a la normativa que existe, se habla mucho de los derechos de las mujeres, etcétera, no hemos avanzado porque no hemos cambiado. Porque la sociedad todavía es muy conservadora en nuestro país. Y es mucho más fácil culpabilizar a la mujer, ¿no? Y no dicen nada, pues, de los hombres que no tienen una responsabilidad paterna, ¿no? Pero si estás embarazada es porque te ha fallado el método anticonceptivo, porque no te cuida. ¿Y dónde está el hombre? Porque no se cuida también él. O un hombre que ha tenido relación, ha disfrutado de las relaciones sexuales, ¿no? Y su pareja resulta embarazada y él no quiere tener una responsabilidad sobre ese embarazo. Los hombres también le van a abortar. No está penalizado. En el Código Penal sí, dice. Pero ¿cuántos hombres hay en la cárcel por haber hecho abortar? Muy poquitos. Pero tenemos, yo te voy a decir, por provocarse aborto, la mujer, 72 mujeres presas. Estamos criminalizando y estamos salvando a los hombres, que también son responsables. ¿Cuántos hombres hacen abortar a las mujeres a patadas?
¿Cuántos hombres llevan obligándolas a tomar mates, pastillas, les hacen inyectar para que aborten? Entonces hay responsabilidad masculina también, pues, de los hombres. ¿Cuántas de las muertes que dice el estudio de mortalidad materna en nuestro país, que es el 13% por aborto, cuántas de esas son responsables los hombres? Entonces hay muchas cosas que tenemos que hablar sobre esto, ¿no? Creo que no es suficiente, digamos, decir, mujer, tienes el derecho de acceder, qué sé yo. Tienes que hacer cambiar la mentalidad. Y ahí viene toda la cuestión de la despenalización social, ¿no? Lo otro, el Estado tiene la responsabilidad de hacer cumplir, porque tenemos la sentencia constitucional, tenemos el procedimiento técnico, tenemos el protocolo de manejo para violencia sexual. Solo estamos hablando de la interrupción legal del embarazo. No estamos tocando lo clandestino, porque ese es otro mundo, y que se lleva miles de mujeres a la tumba también, ¿no? Pero solo lo legal está fallando en nuestro país. Y esa es una deuda del Estado con las mujeres, con las niñas y adolescentes, porque no está respondiendo a las necesidades y demandas. Y de las autoridades, no solamente de los centros de salud o del área legal, de los tomadores de decisiones. ¿Por qué no autorizan la compra de anticoncepción de emergencia o dotar de anticoncepción en toda la gama moderna en los centros de salud? No lo están haciendo, precisamente por esas posiciones conservadoras que tienen nuestras autoridades. Entonces hay muchas cosas que hay que discutir y hablar y dejemos de hacer esa comparación. Es que un embarazo deseado es un embarazo deseado, pero lo otro. Porque la problemática y lo que se lleva a mujeres a la tumba son esos obstáculos que existen, ¿no? ¿Cuántas mujeres en pareja son violadas con su pareja firme, digamos, que llega borracho y la viola porque no le deja utilizar método anticonceptivo? No está reconocida esa violación en nuestra normativa. Por eso es que las mujeres acuden pues a los centros clandestinos. Esa es la reivindicación desde el feminismo. Lo que queremos es aborto libre, gratuito, seguro. No importa la causal. Queremos ingresar a los centros de salud y si yo quiero abortar. Es mi decisión, es mi cuerpo. Bien, muchas gracias. En la casa de nosotros. Ahí no sé si vale la pena acotar un poco, o sea, total de acuerdo con lo que ha mencionado la Patti, ¿no? Creo que nos estamos olvidando un poco de que no es la única causal la violación, sino también la causal salud, y que la causal salud igual se la pasan por donde quieren, ¿no? O sea, según el procedimiento técnico y el protocolo, ambas, o sea, en la causal violación, y esto igual para que lo sepan las compañeras que nos están escuchando, solo requieren su denuncia ante Fiscalía, Policía o autoridades originarias y la firma del consentimiento informado, ¿no? Y tienen derecho a la confidencialidad, a la atención integral, al respeto de su salud física y mental, ¿no? Y por otro lado, por la causal salud, que también debería contemplar la salud física y la salud psicológica, se la pasan, ¿no? Pero lo que se requeriría es el informe médico, ahí la Patti nos puede complementar, el informe médico y también el consentimiento informado. Lo mismo que con la causal violencia sexual, ¿no? O sea, no la respetan, no la hacen cumplir. Y ahí quiero comentar algunas anécdotas por lo que decía la Patti de la altísima criminalización, ¿no? O sea, como siempre los pacos, la policía, la fiscalía, se dedican a perseguir más a mujeres que abortan que a feminicidas y violadores, ¿no? De hecho, hemos tenido no uno, sino varios casos de compañeras, ¿no?,
que sí querían hacerse abortos legales, han ido a centros de salud y no se les ha atendido, han intentado hacerse abortos con pastillas, incluso habiendo sido diagnosticadas por causa de salud, y han terminado criminalizadas, y hemos tenido que hacer toda una campaña para que las suelten, y ahí siempre, o sea, hacemos redes, por ejemplo, con Patti, con compañeras, con Cosette, con otras compañeras, porque incluso por las causales legales, cuando llegan a centros médicos, las persiguen, denuncian. o sea, las joden, Las arrestan, las aprenden, ¿no? Y ahí tenemos que hacer toda una campaña para que liberen a las compañeras, para que no vayan, incluso por causales legales, ¿no? Entonces o sea, nuevamente digo, demuestra la absoluta insuficiencia de las causales, ¿no? Que son desde ya, porque imagínate, o sea, si tú dices causal salud y la salud mental es parte de eso, en teoría, por ejemplo, una mujer que queda embarazada sin haberlo deseado y que sabe que estar embarazada bajo un embarazo que tú no querías, cualquiera que haya sido la causa, ya es afectación a la salud mental. Entonces, podría considerarse que todos los abortos pueden entrar en las causales de salud, pero el Estado le vale y no lo hace, digamos, ¿no? Porque de hecho, o sea, si yo curso un embarazo, qué sé yo, me descuidé, pero si estoy embarazada y me afecta psicológicamente, ya es causal salud. O sea, debería ser. Pero los centros médicos les vale por hongo. O sea, no lo van a hacer. Entonces, demuestra nuevamente que es absolutamente insuficiente. Es absolutamente insuficiente. O sea, las mujeres necesitamos pelear por la despenalización y la legalización del aborto, pero además, o sea, y esto para que se sepa también, el procedimiento técnico debería implicar no solamente que las mujeres vayan y se practiquen los abortos de manera segura, sino también que se hable de la anticoncepción después del aborto, ¿no? Es decir, deberían implantárseles de manera gratuita, si ellas desean, implantes anticonceptivos o darles anticonceptivos orales, lo que las mujeres elijan, ¿no? Obviamente tampoco se hace, ¿no? Pero, ¿por qué peleamos desde el feminismo? O sea, no peleamos solamente porque se legalice y se despenalice el aborto en todas sus causales, sino también o lo que decía la Patti, la despenalización social, pero eso implica educación sexual, ¿no? O sea, educación sexual integral, y eso implica educación laica, sexista, gratuita, no sexista, perdón, gratuita y de calidad. Y eso implica pelear necesariamente, y eso lo planteamos muy enérgicamente desde Pan y Rosas, contra la intromisión de las iglesias en la educación, ¿no? O sea, más en un país en el que sabemos que la mayoría de las escuelas de áreas rurales de convenio están a manos de la Iglesia Católica, en un estado laico. O sea, y aquí tenemos evangelistas. Evangelistas, cristianas, o sea, las iglesias tienen dominio, no solamente, digamos, amplio dominio en el campo de la salud, sino también en los centros hospitalarios, ¿no? O sea, gracias a la precariedad del sistema de salud nacional, son los evangélicos, los católicos, etcétera, que ponen tal posta hospitalaria, centro de salud en tal pueblo, digamos, ¿no? Entonces, eso también permite que las iglesias y los sectores antiderechos tengan controles sobre la educación y sobre la salud. O sea, están remetidos en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Justicia. Entonces, pelear por el derecho al aborto implica educación sexual integral, la clásica del movimiento feminista, ¿no ve? O sea, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? O sea, exigimos al Estado que el paquete completo tenga que ver con el hablar de la sexualidad humana, y eso implica no solo incluso el aborto y anticonceptivos, sino prevención de la violencia, los derechos humanos de las mujeres y de la población en general, pero además que los jóvenes y las les adolescentes sepan, por ejemplo, que pueden acudir a centros de salud y pedir métodos anticonceptivos, que se destabuice la sexualidad, ¿no? Pero también que los anticonceptivos sean de amplia llegada y que puedan ser accesibles a todas y a todos, ¿no? Y el aborto legal como medida, porque lo que decía Lal es real, o sea, tienes lugares, literalmente, en los que los abortos, clínicas privadas, que no voy a mencionar para no generar persecución, pero la verdad es que los pinches médicos privados, o sea, compañeras, son los primeros en oponerse, argumentando la objeción de conciencia, y los mismos te cobran 3,000 bolivianos por abortos seguros en clínicas.
Tú vas a la garita de Lima y encuentras abortos de 200 bolivianos. Entonces, por eso decimos que las ricas abortan y las pobres mueren, porque las mujeres pobres son las que más se mueren en la clandestinidad y en la ilegalidad, gracias a la ilegalidad, ¿no? Entonces, si bien se pueden hacer abortos seguros de otras formas, esos métodos no son ampliamente conocidos, más que por ciertos sectores de la clase media que, pues, lógicamente igual se practican en la clandestinidad, ¿no? Entonces, el aborto es una cuestión, no debería ser una cuestión ni de moral ni de religión, sino de salud pública elemental y de autonomía corporal y de derecho a las mujeres, ¿no? Bien, bueno, con eso vamos a ir, nos quedaríamos hablando mucho más, porque es absolutamente movilizador y claro, despierta fibras que a uno le da rabia. Aquí nos conmovemos, pero también nos enojamos, porque es claro, lo que nos han compartido la Kate, la Patricia, la Violeta, es así y así lo queremos mostrar ahí en sus casas. Entonces, bueno, ahí comenten esta sensación, si este enojo es compartido, las tareas que tiene el Estado, las responsabilidades que no cumple o que son enunciativas, como ya nos han comentado. Entonces, bueno, es un largo camino, pero nosotras no nos cansamos, estamos ahí vamos a seguir resistiendo. Bueno, y ahora como ya vamos a un poco cambiar la nota con nuestro sector Juntas Hacemos Historia. Soy María Virginia Estensor. Nací en 1903 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Desde muy joven sentí que no encajaba en las expectativas que la sociedad tenía para las mujeres, como casarme, ser madre y mantenerme dentro de las paredes del hogar. Sin embargo, yo estaba destinada a desafiar esas normas, a encontrar mi voz en el mundo y hacerle escuchar. Desde que tuve uso de razón, me fascinó la literatura y el poder de las palabras para expresar lo que muchas veces se silenciaba. Tal vez fue esa inclinación lo que me llevó a unirme al Ateneo Femenino de La Paz, un espacio que, aunque pequeño, nos permitía a las mujeres explorar ideas más allá de los roles asignados por la sociedad. Ahí escribí mi libro, El Oxiso, en 1937. Fue un texto que surgió de las profundidades de mi ser, de mis propias luchas y reflexiones internas. Al publicar el libro, intuía que estaba caminando hacia un precipicio. ¿Cómo no prever la reacción de la sociedad paceña? Hablaba de una relación amorosa fuera del matrimonio, de una mujer que decide abortar al hijo de un amante fallecido. De esos sentimientos que muchas mujeres experimentan, pero que pocas se atreven a confesar. La clase alta de La Paz lo tomó como una confesión autobiográfica, como si cada palabra escrita fuese un reflejo directo de mi vida. Quizás, en parte lo era. Recuerdo claramente el escándalo. Apuntar con el dedo a una mujer que había osado hablar de lo que consideran tabú, el aborto. No solo me criticaban por lo que había escrito, sino por cómo me presentaba al mundo. Yo fumaba en público, tenía una voz profunda y una actitud que muchos calificaban de varonil. No me avergonzaba de ser diferente, de ser yo misma, pero ese atrevimiento me costó caro. Después del Oxiso, no volví a publicar nada en mi vida. No porque no tuviera más que decir, sino porque las puertas se me cerraron. La sociedad me castigó por expresar lo que muchas no podían. No me arrepiento de haber desafiado las normas, de haber hablado de lo que otros temían. En mis letras quedó una parte de mí. Una verdad, aunque fue rechazada en su momento, fue el preludio de lo que hoy muchas mujeres siguen reclamando: el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Mi historia es una entre muchas, y al igual que yo, tú también puedes hacer historia. Y eso ha sido Juntas Hacemos Historia. Ya para cerrar, Violeta. Bueno, gracias a todas, todos por habernos invitado. Pues la verdad es que genial charlar con todas las compañeras y los compañeros que han estado presentes. Además, escuchar a la Pati siempre es ilustrativo. Lo decía hace rato, súper esquemática la Pati para presentar. Y pues nada, creo que hay que seguir peleando por la despenalización y la legalización del aborto.
No puede ser que las mujeres sigan muriendo, ¿no?, de la forma en la que lo hacen todos los años por esta causa, ¿no? Y es un derecho elemental nuestro, ¿no?, ejercer nuestra autonomía corporal y decidir sobre nuestros propios cuerpos. Así que a seguir peleándola, ¿no? Entonces, qué lindo espacio. Siempre volver a las Gregorias es un gusto. Entonces, creo que es bueno poner este tema en discusión y ver tanta diversidad. Qué lindo panel poder compartir, intergeneracional, más que todo aprendes, pero también visibilizar este tema desde nuestros espacios y desde nuestros territorios, ¿no? Así que un gusto. Gracias por la invitación. No, Marta, que Ever, Vale, muchas gracias. Sí, yo desde la última vez que me invitaron pensé que ya no me iban a invitar más, pero estoy acá. Gracias. Gracias y realmente satisfecho por este panel. Violeta, Cosette, Patti, ¿no? Creo que Carol, creo que es un bonito espacio para poder tocar estos temas y creo que estamos para eso, ¿no? Para tocar, tal vez para poder generar debate en la población. La gente ha debido aprender algo más sobre esta sentencia y creo yo, esto también tiene que trasladarse a los centros educativos, tal vez a las organizaciones donde se tiene que tocar estos temas para que la población llegue a conocer. Si no lo difundimos, ¿quién lo va a hacer? Hemos visto que el Estado realmente no está cumpliendo con su labor, entonces creo que son estos espacios donde debemos de tocar y también generar información hacia la población. Gracias, Ale, y pues esperemos vernos pronto. Claro que sí, Sí. el casero de la casa. Sí. Pati. Bueno, gracias por la invitación. Segunda vez que participo en este espacio que me parece súper enriquecedor porque te lleva a discutir de temas que en general están como tapados en nuestra sociedad, ¿no? Creo que el abrir estas temáticas a través de redes, etcétera, también desmistifica, ¿no? Desculpabiliza a las mujeres y generamos espacios de discusión, ¿no? Creo que da la posibilidad además de discutir desde nuestras decisiones, desde nuestros cuerpos, desde nuestros derechos, ¿no? Y también creo que es interpelador para llamar a la atención al Estado, porque el Estado, los tomadores de decisión, etcétera, todavía siguen con muchas deudas hacia las mujeres, ¿no? Y que eso es lo que hay que ir revirtiendo, ¿no? Esta lucha que se ha iniciado en los años 90 en Bolivia, tal vez un poco más hablando de lo que son los significados de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, el derecho a abortar, el derecho a decidir si tengo o no tengo hijos, etcétera, ha ido marcando una brecha. Hemos avanzado algunas cosas, un camino se ha ido armando. Las generaciones jóvenes ya han llegado también a muchas cosas hechas, ¿no? Pero seguimos, pues, tenemos que seguir en esta lucha hasta que esos derechos se concreticen y los podamos hacer realidad en nosotras mismas, ¿no? Exacto. Muchas gracias, compañeras Patti, Viole, Cosette, ¿no? por estar en la Casa de Gregorias. Más bien, para nosotros es un honor que ustedes estén, abordar de estas temáticas y sentar las bases, ¿no? O sea, para que también la gente pueda informarse, para que podamos reflexionar, que esto no se quede acá. Esta temporada de Contextatarias la estamos justamente enfatizando a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, el derecho a decidir, poder dialogar de todos estos temas. Y si nos ha faltado espacio y si nos ha faltado conceptos para seguir abordando, entonces lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Eso esperamos. Y también a la gente que nos está siguiendo, que está comentando, abramos estos espacios, estos debates, dialoguemos, profundicemos aún más, porque es un lugar, son realidades en las que estamos viviendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Esperemos tenerlas también en otros programas, chicas. Y así que, más bien, muchísimas gracias por estar acá. Ay, sí. Antes de que se acabe
Ahí les vamos a hacer la entrega de unos presentitos. También, sí, a manera de agradecimiento. Ahí está para la Viole. Para Cosette, igual un recordito de Gregorias. Por si acaso a todas las invitadas, a todas las invitadas que tenemos este recuerdito, así que acepten. Excepto para Eleven. Excepto para Eleven. Sí, yo también, como lo decíamos al inicio, igual esto es para reforzar la autonomía económica de las mujeres. Son justamente materiales de mujeres emprendedoras que han realizado, y ahí están los contactos, ya por si quieren, ya haciendo publicidad, ¿no? Que igual son parte de Gregorias, son Gregorias también. Entonces, eso, ¿no? El mensaje final: dejemos de culpabilizar a las mujeres, ¿no? Dejemos de culpabilizar por todo y dialoguemos todavía más de estos temas, ¿no? Y también que todos los domingos no estamos saliendo a las 8 de la noche, así que no se olviden, porque esta temporada y estas temáticas van a seguir todavía profundizándose. Sí, no se olviden, los domingos 8 de la noche, conéctense ahí en Facebook, también va a estar subido a YouTube. También en el primer comentario vamos a dejar fijado la sentencia, por si alguien quiere ir y buscar y leerla completa, una tarea que todos nos vamos a dar o para compartir, ahí la vamos a tener fijada. Y bueno, ahí anímense a compartir, mientras más interactúe la gente, a más gente le llega esta conversación, esto que a nosotras nos apasiona muchísimo, que queremos que más gente pueda compartirla y ver un poco cómo es este diálogo, ¿no? Este junte, como le han denominado, que a mí me parece que eso engloba muy bien lo que nosotras hacemos. Yo soy Ale. Yo soy Patricia. Yo soy Carol. Yo soy Ever. Yo soy Cosette. Yo soy Violeta. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias. Hasta el siguiente domingo.